Hola, buen día, soy la doctora Andrea Fuenzalida. Vamos a comenzar con la presentación de dolor crónico postquirúrgico del seguimiento basado en medicina de estilo de vida. Soy coordinadora de la unidad de dolor crónico del hospital, máster en dolor crónico de la Universidad de Salamanca y certificada en medicina de estilo de vida y parte de la Sociedad Chilena de Medicina de Estilo de Vida. Vamos a comenzar con nuestra hoja de ruta para poder definir, ¿no es cierto?, ciertas generalidades, el tratamiento habitual y cómo se puede implementar la medicina estilo de vida, más las recomendaciones generales para finalizar. Recordar que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, de acuerdo a la actualización de la definición en el año 2020, asociado similar a la asociada con daño tisular real o potencial. De esto que es importante destacar, que es una experiencia individual, que el dolor no es sinónimo de daño, que requiere una validación de parte del equipo de salud y un acompañamiento, sobre todo cuando este es un dolor físico persistente o un dolor crónico, y que en general la recomendación es que ojalá no opinemos del dolor del otro, ya que jamás vamos a sentir cómo siente el otro. Entonces esa es una conducta que ojalá debemos ponerle un stop o pare. Esta figura me gusta debido a que representa que el cerebro es el protagonista, su función es protegernos y cuando estamos frente a una información que se refiere como un elemento más bien de alarma, eso va a tener un análisis a nivel de nuestro cerebro, dependiendo de los estímulos que reciba desde el sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Y cómo esto se integra también en el sistema nervioso central. Si es que esto es considerado una alarma y eso programa una actitud más bien de defensa, una conducta evitativa o una conducta de afrontamiento en relación a la lesión o el dolor que estoy percibiendo, ¿cierto? Esto puede ser un círculo vicioso y ir generando un patrón de comportamiento, sobre todo en las personas que tienen un dolor físico persistente o crónico. Y aquí en el cerebro se intercala con y se interacciona, ¿no es cierto?, con nuestras creencias, con nuestro aprendizaje, con la cultura, con experiencias previas dolorosas, tanto físicas como emocionales. Por lo tanto, nuestro lenguaje, nuestro cambio en cuanto a la información que les decimos, ¿no es cierto?, y cómo podemos ir modificando estas creencias, también es parte del tratamiento. El dolor crónico postquirúrgico ya es considerado parte, ¿no es cierto?, de la nueva clasificación de dolor que se lanzó el año pasado, se entró en vigencia en enero del 2022, el CIE-11, ¿ya? Y esto sirve principalmente para poder caracterizar que tenemos dolor crónico primario, dolor crónico secundario, y en ese sentido nos ayuda a poder establecer estrategias de tratamiento más específico y de posterior investigación en estas áreas. Se define el dolor crónico postquirúrgico o postraumático como aquel que se produce posterior a un procedimiento o lesión, que tiene una duración más de 3 meses del evento, que está en la zona del área quirúrgica o la lesión y se relaciona con el dermatoma o el área de inervación de esa zona, y en el cual se excluyen otras causas. Tiene un alto componente, o en general más o menos un aproximado del 30% de la presencia de dolor neuropático, pero en general lo que se caracteriza es por ser un dolor mixto, ¿ya? Les pongo esta figura porque es importante recordar, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto a lo largo de la mañana, ¿no es cierto? Que tenemos distintos tipos de dolor, el neuropático, el nociceptivo, el nociplástico y el mixto, en función de el mecanismo. ¿Ya? En este caso, el dolor crónico postquirúrgico comparte un mecanismo más bien mixto, por lo tanto es importante considerar para las estrategias terapéuticas que podamos realizar. Algunos datos sobre el dolor crónico postquirúrgico es que su incidencia es del 10 al 50%, esto varía según la metodología de los estudios. Del 2 al 10% se considera severo y las cirugías ortopédicas pueden tener un porcentaje de un 15 a un 65%, incluso mayor, de acuerdo a una tabla que les voy a presentar en la siguiente diapositiva. ¿Ya? También se han identificado distintos factores de riesgo en relación al dolor crónico postquirúrgico, sobre la técnica quirúrgica, la existencia de dolor agudo postquirúrgico, el uso de opioides, el tabaquismo, trastornos del ánimo y el dolor en el postoperatorio, los cuales son foco de estudio actualmente para identificar estrategias de screening con el objetivo de prevenir la evolución de un dolor crónico. ¿Qué sabemos en Chile sobre el dolor crónico postquirúrgico? La verdad que información específica de esto no encontré. Sí, en las distintas áreas de desarrollo, por ejemplo, en las mutualidades, ¿no es cierto?, se está avanzando en estudios
Nosotros en particular estamos ya cursando un estudio que refleja un análisis, que busca hacer un análisis descriptivo y de los factores asociados al desarrollo del dolor crónico secundario a un accidente del trabajo o enfermedad profesional en pacientes atendidos en el hospital, el cual ya está en curso, un trabajo en equipo con Suceso y el equipo de la Universidad Católica, que esperamos que tenga, tener novedades, ¿no es cierto?, el próximo año. Y en ciencia, según el tipo de cirugía, ya se los mostraba antes como a nivel general, pero a nivel del área más bien traumatológica que nos compete y es un poco más el foco, ¿no es cierto?, de nuestro hospital. Las amputaciones, por ejemplo, pueden tener una incidencia de un 30-85%, con dolor severo de un 5 o un 10%, y dolor crónico al seguimiento de los 12 meses de hasta un 75%, sobre todo si es de extremidades inferiores. Y en relación a la artroplastía de cadera y de rodilla, esta incidencia, esta prevalencia, perdón, a largo plazo, los 12 meses, varía al 28 y 18% respectivamente. Nuestra realidad mutual no está ajena a lo que está pasando a nivel mundial en relación a la salud, al un alto porcentaje de enfermedades crónicas no transmisibles, a que las causas de muerte por enfermedades crónicas, o sea, pensando en el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, están en los primeros 3 lugares, ¿no es cierto? Y que las causas de discapacidad, independiente de que está el cáncer y enfermedad cardiovascular como primero y segundo lugar, aparecen y se mantienen finalmente los trastornos musculoesqueléticos en tercer lugar. Los accidentados en general sufren sus lesiones en una edad, entre comillas, productiva, en la cual si se accidentan y quedan con una secuela, hay que acompañarlos a lo largo de la vida, van pasando y pueden generarse, ¿no es cierto?, la presencia de otras enfermedades crónicas como la diabetes, presión alta, la presencia de obesidad, ¿no es cierto? Y eso va generando una frecuencia importante de multimorbilidad y un aumento de pacientes crónicos tanto en la esfera crónicos secuelados por algún tipo de accidente del trabajo o enfermedad laboral, y crónicos también desde la esfera de patologías crónicas no transmisibles. Ahí también juega un rol nuestra diferenciación en cuanto a la cobertura de la ley de accidentes del trabajo, para definir si es que la dolencia actual que tiene la persona tiene que ver más con la patología laboral o es una patología no laboral, y eso también va a generar un impacto en el tratamiento y en la evolución y el seguimiento crónico. El tratamiento habitual al cual estamos acostumbrados nosotros es el enfoque en relación al mecanismo, ¿no es cierto?, al tipo de tratamiento farmacológico, el menor tiempo posible, con la menor dosis posible, con ojalá los menores efectos secundarios, el uso de procedimientos preventivos y también procedimientos que puedan generar un tratamiento más bien específico según el tipo de lesión. El tratamiento no farmacológico, mediante el apoyo por parte del equipo de salud mental, ¿no es cierto?, psicólogo, psiquiatra, el equipo de rehabilitación también, mediante kinesiología, terapia ocupacional y, por supuesto, el rol que también tiene trabajo social desde el punto de vista de la reinserción laboral y social, más el apoyo de terapias complementarias, si es que las tienen disponibles, ¿no es cierto?, también va generando un impacto, sobre todo en este año, que es el año del IAS, de el manejo como integrativo del dolor. Se ha dado un poco más de énfasis en poder establecer un manejo individualizado y buscar estrategias que le sirvan a esa persona en particular. El objetivo va a ser la disminución mayor o igual al 30%, ¿no es cierto?, y generar un impacto en la funcionalidad y en la calidad de vida. Los resultados del tratamiento habitual en general no son tan buenos. Tenemos pacientes con múltiples tratamientos farmacológicos de forma crónica. La adherencia tampoco es algo que podamos medir o que en general se evalúe de forma tan eficiente. En los múltiples procedimientos y también el uso de forma repetida del sistema de salud, ¿cierto? Largas esperas para atención por especialistas, el tema de tener agendas llenas con pacientes de forma crónica, ¿no es cierto? Y que finalmente no son dados de alta, también es un problema para todo el sistema de salud. Y también la satisfacción usuaria desde el punto de vista de cuán satisfechas están las personas con el tratamiento recibido en relación al dolor, y también la satisfacción de uno como prestador, ¿no es cierto?, de servicio, en cuanto a qué más voy a hacer por esa persona. Así es como en cuanto a mi experiencia personal, la verdad que uno se va enfrentando, ¿no es cierto?, a este tipo de desafíos con los distintos pacientes que pueden tener distintos tratamientos que hayan recibido a lo largo de su vida, con muchas respuestas,
distintos procedimientos, por ejemplo, que tengan creencias arraigadas en cuanto al tema de ejercicio, en cuanto a temas de alimentación o de por qué se les produce el dolor, y que también sean, como en general las personas, acostumbradas un poco a la dinámica de atención habitual, que significa el poder en un paciente crónico hacer estrategias, que es más bien como repetir un poco la receta y, oiga, vengo por este listado que es el cual yo tomo, ¿sí? Entonces, en ese sentido también nosotros como profesionales de la salud tenemos un rol en poder hacer un cambio en el paradigma, ampliar, flexibilizar de que hay otras estrategias disponibles para poder realizar un mejor manejo que genere una mejor satisfacción al usuario y también a nosotros como parte del equipo de salud. Es así como si buscamos resultados distintos, la invitación es no hacer siempre lo mismo. En ese estilo, ¿no es cierto? Y en esta dinámica van apareciendo los factores de riesgo. Los factores de riesgo en relación al dolor crónico postquirúrgico cada vez juegan un rol más importante. Se han ido estableciendo factores de riesgo. Por ejemplo, en esta publicación hace una revisión sobre los factores de riesgo y factores preventivos y los agrupa en cuanto a los que son en relación al paciente, a la anestesia, al tipo de dolor y al procedimiento quirúrgico. En relación a los que son del paciente, se establecen factores psicológicos como el miedo, la ansiedad, depresión, el catastrofismo, las comorbilidades como una discapacidad previa o la adicción, un bajo nivel educacional y ser adulto joven, que esos en general no los vamos a poder modificar, ¿cierto? Pero sí el apoyo en lo psicológico, en el tabaquismo, por ejemplo, que también se describe, o en ir modificando elementos desde el punto de vista de la salud social y metabólica. Hay múltiple evidencia que ha ido mostrando que el sedentarismo, el estrés, el mal dormir, una dieta no saludable, el tabaquismo se asocian con mayor severidad y mantención del dolor en todas las causas. Entonces, así como la invitación es a cambiar este paradigma del abordaje centrado en la lesión, en la zona lesionada o en el tejido lesionado, hacia intervenciones que consideran a la persona de forma integral general y que incluyan intervenciones multimodales del estilo de vida con el objetivo de poder hacer este traje a la medida de la persona que sufre el dolor y una medicina más de precisión. La medicina de estilo de vida es un enfoque basado en evidencia que busca prevenir, tratar o incluso revertir enfermedades, ¿ya? Reemplazando conductas no saludables por conductas saludables que tienen evidencia y que se han ido demostrando en cuanto a, por ejemplo, temas de alimentación, de práctica de actividad física en cierta frecuencia y de cierto tipo, como ejemplo, ¿no es cierto?, que pueden impactar en revertir ciertas enfermedades o incluso tratarlas mejor que un medicamento, ¿ya? Así, en el rol del dolor influye el tema de la inflamación de bajo grado, ¿sí? Este es el rol que se le ha ido buscando y encontrando, ¿no es cierto?, en los distintos estudios en cómo se modula esta inflamación de bajo grado y cómo eso puede modular la inflamación a nivel del sistema nervioso central, que incorpora la microglia y el sistema inmune y endocrino, y así de esa forma ir modulando este tema. ¿Ya? Los 6 pilares fundamentales de la medicina de estilo de vida son el comer de forma saludable, una alimentación basada en plantas principalmente, el evitar el consumo de sustancias que sean nocivas para el cuerpo, como el tabaco, el alcohol, las drogas, el estar en un ambiente o tener una red social y relaciones interpersonales que sean positivas, la práctica de actividad física de forma regular, el tener estrategias para controlar el estrés y el poder mantener un sueño regular y buena higiene de sueño. El modelo de atención basado en medicina estilo de vida se enfatiza, ¿no es cierto? Enfatiza el manejo individualizado según los objetivos que son trabajados en conjunto con la persona, el énfasis en el diagnóstico y tratamiento no farmacológico y en la promoción de los cambios de conducta, en paralelo a el manejo del dolor en este caso, ¿sí? O sea, acá no se deja de lado el manejo convencional, sino que esto viene a complementar lo que ya hacemos y poder darle un cambio o un giro hacia una mirada un poco más activa. La comunicación es clave para cualquier relación y en este caso para la relación con un paciente que tiene un dolor físico persistente, secundario a un trauma, un accidente, que genera un impacto y un antes y un después en la vida de esa persona es súper importante. Incluso hay evidencia, ¿no es cierto?, que una buena comunicación clínica puede reducir el dolor crónico hasta en un 20% y mejorar la movilidad y la ansiedad hasta en un 25%.
y que en general una relación exitosa es clave para poder empoderar también al paciente en que pueda manejar su dolor o sus cambios en las características de forma adecuada y no necesite quizás atenderse de forma continua en el servicio de urgencia, por ejemplo. El estilo de vida tiene que jugar un rol importante y ser parte de nuestra historia clínica, ¿ya? O sea, tan importante como consultar sobre los antecedentes mórbidos, la cirugía, el tipo de tratamiento, por ejemplo, desde el punto de vista del dolor o cómo son las características del dolor, es sumar estos 6 pilares y preguntar por la alimentación, si hace una actividad física y qué tipo, cómo duerme, cómo anda el ánimo, si ocupa alguna sustancia nociva, como el tabaco, alcohol, las drogas, sobre todo por las interacciones a los tratamientos farmacológicos que puedan existir, y cómo está desde el punto de vista de la esfera social, si está trabajando o no, si en general vive con alguien en su casa, ¿no es cierto? Todo eso influye muchísimo en la evolución y sobre todo en el manejo crónico. Acá nos presentan, ¿no es cierto?, una propuesta de cómo poder incorporar mediante la evaluación de las creencias o los pensamientos maladaptativos, dependiendo si yo los identifico, ya sea el educar, ¿no es cierto?, en neurociencias del dolor como primer paso, que es el estilo de educación en dolor que en general tiene más evidencia y es hacia donde tenemos que ir apuntando. El sueño, si hay presencia o no de insomnio, y luego sumar algún manejo, si hay presencia de intolerancia al estrés, si hay presencia de una dieta que sea pobre o si hay limitaciones para la actividad. Luego de este análisis, ¿no es cierto? Y como toma de decisiones, evaluar si hay un comportamiento más bien de evitación o un comportamiento como persistente hacia lo positivo, ¿ya? Y ahí se definen las conductas de acompañamiento asociadas a ese tema. En cuanto a las recomendaciones, en la evaluación y en los controles, acordarse de esta figura del impacto como biopsicosocial del dolor y en relación a la calidad de vida. Entonces tenemos elementos que son biológicos, psicológicos y sociales que tienen que estar en nuestra cabeza al momento de evaluar a esa persona. Entonces la comunicación como base, ¿cierto? La historia del dolor completa en cuanto a características, tipos de tratamientos previos y respuesta, a las creencias asociadas al dolor y a los tipos de tratamientos recibidos. Esta evaluación tiene que ser desde el punto de vista integral, no solo de la zona lesionada, y siempre considerar los elementos del trauma, ¿sí? O sea, acá en general se asocia un elemento que incluso puede tener que ver con un estrés postraumático desde el punto de vista de cómo haya sido el accidente que sufrió esa persona, y eso va a determinar también las circunstancias de evolución del dolor y la experiencia vivida a nivel global. El plan debe ser individualizado, ¿no es cierto? Priorizar y realizar las metas en conjunto, ver lo que esté haciendo y que sea positivo, y si eso es positivo, seguir ahí fomentándolo, porque eso de todas maneras va a ser el refuerzo positivo que a todos nos gusta recibir, ¿no es cierto? ¿Qué preferencia hay de tratamientos, el red de apoyo según el caso? Explicar, por supuesto, los beneficios, los riesgos del tratamiento y también cuándo consultar a servicio de urgencia y qué hacer en caso de alguna reagudización. Eso también favorece la autogestión. El trabajo en equipo siempre es fundamental. Acá algunas fotos del equipo de la unidad del dolor, ¿no es cierto?, compuesto por médicos, por enfermeras, por anestesistas, fisiatras, psiquiatras, por dentistas de dolor orofacial, por el equipo también de enfermería, ¿no es cierto?, por kinesiología, por trabajo social, y aquí suma y sigue. Tenemos que seguir avanzando hacia una mejor coordinación entre las distintas áreas y no dejar de tener el foco, ¿no es cierto?, que nuestro objetivo común es la persona que tiene dolor y su familia. Algo para el final es que la medicina estilo de vida, y para también que reflexione, es también para nosotros como parte del equipo de salud. O sea, esto no es solamente para entregarle a la persona que consulta, sino que también la podemos aplicar en nosotros, en cómo nos estamos alimentando, si hacemos o no actividad física, si estamos durmiendo bien, cómo regulamos el estrés frente a la cantidad de veces de pacientes, ¿no es cierto?, que podemos tener, si evitamos o no el consumo de sustancias nocivas y si cultivamos relaciones positivas. La pregunta es si practican alguno, y eso, la idea es que reflexionen como para ir viendo qué elementos puedo generar en cuáles elementos puedo generar alguna modificación. Y para finalizar, mensajes claves entonces: recordar que el dolor es una experiencia individual, sospechar el dolor crónico postquirúrgico y realizar un diagnóstico adecuado. El tratamiento debe ser individualizado según la evidencia.
el estilo de vida debe formar parte de nuestra historia clínica y de nuestro manejo. O sea, hay que seguirlo al control, lo mismo que seguimos con el tema de los medicamentos. Es un modulador de la experiencia dolorosa y también sirve como una estrategia de autocuidado para nosotros. La comunicación efectiva y tiene que ser parte siempre, ¿no es cierto? Y el trabajo en equipo entre distintos profesionales más la persona como parte de este equipo. Y por supuesto el poder avanzar hacia tener investigación, datos locales de lo que estamos haciendo y así de esa forma poder compartir nuestras experiencias y conocimientos que van con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Con eso termino la presentación. Acá les dejo mis datos de contacto, ya mi correo, mis redes sociales y nos vemos en la mesa de preguntas. Muchas gracias.